La idea de hablar del lenguaje inclusivo en Gramática 1 está relacionada con dos hechos fundamentales. Por un lado, que es un tema que nos atraviesa a todos y a todas como sociedad, vinculado con justamente nuestra materia de trabajo, que es el lenguaje. ¿Sí? Entonces no podemos quedar al margen de esta discusión. Tenemos que saber de qué se trata y decidir de alguna manera cuál es nuestra posición al respecto, o si tenemos una posición neutral, es decir, podemos estar a favor, en contra o ser neutrales, pero tenemos que saber de qué se trata porque es nuestro tema de trabajo. Es un fenómeno que atraviesa el lenguaje, por lo tanto, tenemos que conocerlo. Y por otro lado, porque en esta materia hemos visto muchísimas cosas, muchísimos contenidos que están vinculados directamente con los efectos que el lenguaje inclusivo tiene sobre la gramática. Entonces, para ponernos de acuerdo en qué es lo que estamos, en qué estamos hablando, vamos a hablar de lenguaje inclusivo como un conjunto de acciones lingüísticas concretas que son llevadas adelante por diferentes colectivos sociales con el objetivo de incluir a las personas miembros de esos colectivos de manera más plena en la sociedad mayoritaria. A ver si se entienden todas las sutilezas y las cosas concretas que tiene esta definición, que no es la única. Esta es una definición que yo misma elaboré para esta clase o para otros encuentros en los que hablé del tema. Hay muchas otras definiciones y hay otros usos del término. Algunos hablan de lenguaje inclusivo, de lenguaje no sexista, de lenguaje no binario, de lenguaje incluyente. Hay muchos términos diferentes y cada uno tiene alguna connotación leve o muy diferente de las demás. Cuando en esta materia hablemos de lenguaje inclusivo, estamos hablando de un conjunto de acciones lingüísticas, ¿sí? Es decir, que son acciones que la sociedad, las personas que conformamos la sociedad, llevamos adelante. Ahora, ¿quiénes realizan esas acciones? Bueno, como toda acción la realiza una persona o un conjunto de personas, pero esas personas están organizadas en colectivos sociales que se sienten históricamente marginados dentro de la sociedad mayoritaria y por lo tanto esas medidas de acción lingüística tienen el objetivo de generar mayor inclusión de esas minorías eh, o de esos colectivos marginados. Entonces, se parte de la idea de que hay una sociedad mayoritaria y de que hay colectivos minorizados o marginalizados y que por medio de acciones lingüísticas se puede generar una mayor inclusión. Entonces, vamos a ver por qué surge esto. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que este no es un fenómeno estrictamente argentino, ni estrictamente del español. Es un fenómeno mundial, globalizado, ¿sí? Que se vio y se está viendo desde hace muchos, muchos años en casi todas, me atrevería a decir, en todas las lenguas del mundo y todas las sociedades del mundo, con mayor o menor penetración y con mayor o menor distancia temporal. Es decir, algunas sociedades empezaron hace mucho más tiempo, otras empezaron hace menos tiempo. En la Argentina, todos estos movimientos comenzaron a tomar visibilidad pública a partir de la democracia, cuando se empezó a hablar y a trabajar
de manera muy organizada en defensa de los derechos humanos que habían sido tan vulnerados en los años previos. Entonces, a partir de los 80, de la democracia del 84, la Argentina empezó sistemáticamente a adherir y a aceptar como ley de la nación los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entre ellos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1985, que fue una convención de las Naciones Unidas, que fue adherida, fue firmada por todos los miembros de las Naciones Unidas, pero que además de firmar la convención, la Argentina le dio fuerza de ley. Y luego, en 1994, con la reforma constitucional, todos esos tratados, el de la Convención de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, es solo uno de ellos, pero hay montones de otros tratados contra la discriminación de minorías sexuales, de minorías étnicas, de todo uso de violencia, bueno, todos los tratados eh, en contra de la discriminación, para evitar la discriminación de los diferentes grupos que habían sido vulnerados, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, por diferentes razones. En 1994, todos esos tratados que la Argentina había firmado pasan a tener jerarquía constitucional. Es decir, la reforma de 1994 no solo mantuvo el hecho de que esas leyes fueran leyes de la Argentina, sino que además son leyes constitucionales, están por encima de todas las leyes. Entonces, esto es una cuestión muy importante legal e institucional para el país. Una ley que es constitucional es una ley que afecta a todo el país por igual y que no puede ser vulnerada ni contrariada por ninguna ley particular, provincial, municipal o lo que sea. Esa ley, en la reforma constitucional entonces, el principio de la igualdad del hombre y la mujer está garantizado por medidas de acción positiva. ¿Y qué significa esto? El hablar de medidas de acción positiva implica tomar medidas concretas que garanticen ese principio de igualdad del hombre y la mujer. Que no sea solamente una cuestión declarativa, es decir, somos todos iguales, pero después este trabajo es solo para hombres, o este lugar es solo para hombres, o acá las mujeres no pueden entrar, y pasa a ser entonces una ley constitucional el hecho de que haya que llevar adelante medidas de acción positiva. ¿Sí? Eso estaba en los tratados internacionales. Y se empieza a hablar de cuáles son esas medidas de acción positiva. Una de esas medidas de acción positiva es la ley de cupo. La ley de cupo, que se sancionó en 1991 para las cámaras de diputados y senadores, exigía en ese momento un cierto cupo, una cierta cantidad de mujeres en las listas y en la conformación de las cámaras. Ese es un ejemplo de una medida de acción positiva. Es decir, hacer algo para que un grupo que hasta ese momento no estaba representado equitativamente en las cámaras, empezara a tener la misma representación, la igualdad del hombre y la mujer. Entonces, que hubiera cuotas iguales. No comenzó siendo cuotas iguales, pero digamos que haya una representatividad de las mujeres importante. Porque si no, seguíamos teniendo cámaras constituidas todas por hombres, sociedades constituidas todas por hombres. Entonces, en los directorios de las sociedades anónimas
no hay cupo femenino, pero en las cámaras de diputados sí. Entonces las sociedades comerciales, en su mayoría las grandes, siguen teniendo directorios constituidos solo por hombres o por una mujer entre 7 u 8 hombres, mientras que en las cámaras hay una igualdad, una distribución bastante más equitativa, consecuencia de esa acción positiva. Entonces, estas acciones, ese es un ejemplo de acciones positivas, hay muchas otras. Pero dentro de todas esas movidas de acción positiva, el fenómeno del lenguaje inclusivo y las acciones lingüísticas positivas, porque, digamos, esta es una acción positiva, la ley de cupo es una acción positiva, pero no es una acción lingüística. En cambio, las acciones lingüísticas que vamos a ver en detalle en esta clase tienen que ver con todas las modificaciones al lenguaje que se fueron haciendo. Ahora, ¿cuándo se empieza a observar ese fenómeno del lenguaje inclusivo, la acción lingüística de modificar de alguna manera el lenguaje para generar una acción positiva que garantice la equidad entre el hombre y la mujer o entre algún grupo minoritario en la sociedad mayoritaria? La primera gran aparición del lenguaje inclusivo se vio en el 2006 cuando se sancionó la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, porque también fue una medida de acción positiva, justamente dando respuesta a otros tratados internacionales que intentan evitar la discriminación por motivos sexuales, ¿sí? O de orientación sexual. Entonces, la Ley de Educación Sexual Integral busca, entre otras cuestiones, aceptar todas las orientaciones sexuales dentro del sistema educativo en el sentido de no transmitir en la educación solo una visión de la vida sexual, no solo la visión binaria. Entonces, la educación, y por supuesto todo lo que viene junto con la educación sexual integral para los adolescentes y las adolescentes, el control de la natalidad y demás, el cuidado, la transmisión de las enfermedades sexuales. Todo ese tipo de problemática aparece en el 2006 y en ese momento ya empiezan a aparecer fuertemente en las manifestaciones públicas formas con lenguaje inclusivo. El otro gran momento y así explosión, si quieren, de una de las estrategias más importantes del lenguaje inclusivo, que vamos a ver, que es la de feminizar las formas, aparece durante la presidencia de Cristina Kirchner, cuando se discute sistemáticamente si la ley, si corresponde decir presidente o presidenta, ¿sí? Si está bien decir presidente o presidenta. Toda esa discusión se mantiene durante la presidencia de Cristina Kirchner y vuelve a la discusión pública en 2010 y 2012 con las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género, que son otra vez dos leyes que dan respuesta a esa constitucionalización de los tratados internacionales de no discriminación contra las minorías. Entonces, se acepta que dos mujeres o dos hombres puedan constituir matrimonio en el 2010 y luego en el 2012 se acepta con la ley de identidad de género que una persona que nació y se le asignó al nacer el sexo femenino pueda voluntariamente en algún momento de su vida decidir que no es una mujer, que es un hombre y se convierte en un hombre a los fines legales y entonces cambia de género en su documento y puede cambiar incluso de nombre. Ese es entonces la ley de identidad de género suele ser conocida también como la ley de los trans, porque justamente es para la comunidad de las personas trans que les permite
digamos, legalmente figurar. Es decir, a partir de esa ley, Florencia de la B ya se llama legalmente Florencia de la B y no con el nombre que tenía antes, que no sé cuál era. ¿Sí? Pero en sus documentos ella seguía siendo, no sé, Juan Pérez. ¿Sí? Entonces, a partir del 2012, personas como Florencia de la B pueden tener en sus documentos el nombre Florencia de la B. Luego, los dos últimos grandes momentos que fueron la explosión del lenguaje inclusivo fueron las movilizaciones de Ni Una Menos, que fueron las grandes movilizaciones de mujeres contra la violencia de género, y luego en las dos discusiones en el 2008 y luego en el 2020 por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En todos esos momentos, el lenguaje inclusivo tuvo una multiplicación de aparición en los medios y en la televisión, en la radio, en la prensa, en YouTube, en todos lados, asociado justamente a estos fenómenos. Ahora, ¿qué es esto del lenguaje inclusivo? Bueno, el lenguaje inclusivo surge a partir de algo que nosotros ya vimos a lo largo de esta materia, que empezamos a ver cuando trabajamos sintagma nominal. Por favor, me interrumpen cuando quieran, porque siento profundamente que estoy hablando sola. Andrea, yo en un Sí, momento te iba a interrumpir justo cuando estabas hablando de de la acción positiva, que hace poco lo de la ley del cupo laboral trans, me hiciste, exactamente, ese es quería un poner ese ejemplo. ejemplo, sí. Exactamente, ese es un ejemplo de acción positiva, la ley de cupo laboral trans, efectivamente. Ese es un ejemplo. Por supuesto que son leyes que tienen aplicación en diferentes en ambientes, ¿no? No es una ley constitucional, ahí está la diferencia entre las leyes incorporadas en la Constitución y las leyes que se van sancionando. Y eso nos va a importar mucho cuando hablemos de la normativa y de lo que está bien o lo que está mal, ¿sí? Para ver, porque por supuesto la pregunta es, bueno, ¿pero está bien o está mal? Bueno, vamos a ver justamente qué es esto de la normativa en relación al lenguaje. Pero el origen del problema lingüístico surge con la ambigüedad discursiva del masculino, esto que vimos cuando trabajamos el sintagma nominal. Cuando nosotros decimos los ingenieros recibieron sus diplomas o las ingenieras recibieron sus diplomas, semánticamente esas dos frases no tienen la misma carga semántica, no son equivalentes, no son simétricas. El género femenino en el sintagma nominal las ingenieras, hasta ahora solo podía interpretarse como las mujeres que terminaron la carrera de ingeniería o que recibieron el título de ingeniería. Es decir, tiene una única interpretación referencial, ¿sí? Se refiere a un grupo de mujeres. En cambio, los ingenieros recibieron sus diplomas, es semánticamente ambigua en el sentido de que puede recibir dos interpretaciones. ¿Sí? Puede referirse exclusivamente de manera específica a los hombres que terminaron la carrera de ingeniería o puede referir de manera genérica a las personas que terminaron la carrera de ingeniería. ¿Sí? Entonces, hoy es el Día de los Arquitectos y asumimos o queremos asumir que se refiere a las personas que terminaron la carrera de ingeniería o de arquitectura. Pero para muchas personas todavía eso significa que, bueno, que la mayoría de las personas que terminaron la carrera de ingeniería son hombres, o la mayoría de las personas que terminaron la carrera de arquitectura son hombres. Es decir, que la interpretación específica del masculino como que tiene precedencia sobre la interpretación genérica. Como hablantes,
todos nosotros tenemos opciones, ¿sí? Las personas tenemos la opción, cada vez que decimos los ingenieros o cada vez que decimos los hablantes, ¿sí? Cada vez que yo digo los hablantes, puedo elegir querer decir los hablantes o los ingenieros con una referencia masculina o con una referencia mixta. Ustedes pueden estar 100% seguros y seguras de que cuando yo digo los hablantes, me estoy refiriendo de manera genérica a los hablantes y las hablantes y les hablantes, independientemente de si sean hombres, mujeres, trans, no binarios, intersexos, no importa. ¿Sí? Es decir, el conjunto, la categoría genérica de hablantes. Ahora, cuando yo digo los ingenieros o los hablantes, todos ustedes como oyentes pueden interpretar que yo quise referirme al conjunto de hombres o que quise referirme al conjunto de personas. ¿Sí? Entonces, tenemos dos lugares para que la opcionalidad tome parte en las interpretaciones, la opción del hablante y la opción del oyente. Como vimos, con el femenino el hablante no tiene opción y el oyente no tiene opción, pero con el masculino sí tiene opción. Entonces, cuando usamos el femenino, las ingenieras, solo tenemos la situación en que hablante y oyentes se refieren e interpretan la referencia a un conjunto de mujeres. Pero cuando usamos el masculino, tenemos este conjunto de posibilidades interpretativas. Mientras el hablante se refiere a los hombres, el oyente interpreta lo mismo, que el hablante se refiere a los hombres, pero que el oyente interprete a las personas, que el hablante se refiere a las personas y el oyente interprete a los hombres, y que el hablante se refiere a las personas y el oyente interprete a las personas. Es decir, fíjense la multiplicidad de casos de interpretaciones posibles que tenemos. Y entonces ahora quiero mostrarles algunas cuestiones teóricas que tienen una manifestación práctica muy concreta en nuestras interacciones cotidianas. Si decimos, los ingenieros recibieron sus diplomas con una referencia inclusiva, es decir, el masculino genérico que incluye a las personas, y el oyente lo interpreta como referencia inclusiva, tenemos que no hay ningún tipo de malinterpretación en el diálogo, ¿sí? Estamos todos de acuerdo. Ahora, si la persona que dice los ingenieros recibieron sus diplomas lo utiliza con referencia inclusiva, es decir, las personas. Pero el oyente interpreta que se refiere solo a los hombres, tenemos un prejuicio no explícito y un malentendido involuntario, que a veces se hace explícito cuando de este lado, el oyente, del lado del oyente, tenemos a una persona activista por los derechos de la minoría. Entonces te dicen, ay, las ingenieras no. Entonces hace explícito la ambigüedad y le exige al hablante que diga, sí, sí, por supuesto, las ingenieras también, es decir, que haga explícita su posición inclusiva. En otros casos, tenemos algo peor, que es que el hablante se refiere a hombres, el hablante es sexista en su referencia, es decir, solo los ingenieros reciben diploma, las mujeres no, pero el oyente lo interpreta inclusivo. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos concretos de esto en minutos. Profe, eso es lo que una vez nos diste un ejemplo que te pasó a vos, de una experiencia. Exactamente, vamos a volver a eso ahora brevemente. No, brevemente no, en detalle, lo vamos a ver en detalle.
Y finalmente, el peor de los casos, que es la multiplicación del prejuicio sexista, cuando tanto hablante y oyente se refieren de manera no inclusiva solo a los hombres. ¿Sí? Y de esta manera se multiplica el prejuicio sexista. Los ingenieros son hombres, ¿sí? Las maestras son mujeres. Es decir, hablamos de las maestras, pero hablamos de los ingenieros, ¿sí? No usamos el masculino genérico para los maestros, pero sí para los ingenieros. Entonces, la interpretación del masculino es tan ambigua que la misma frase en diferentes momentos y formulada por diferentes personas se entiende claramente de maneras distintas, ¿sí? Es decir, que cuando una frase es ambigua gramaticalmente, lo que quiere decir es que en la situación comunicativa, hablante y oyente la van a desambiguar, porque lo que no podemos hacer es en cada frase ambigua darle sistemáticamente las dos interpretaciones en la comunicación cotidiana. Es decir, en cada uso concreto elegimos una u otra, tanto como hablantes como oyentes. Entonces, en 1928 solo podían votar los ciudadanos con documento válido. ¿Qué significaba en 1928 que solo podían votar los ciudadanos con documento válido? Claramente, solo podían votar los hombres, ninguna mujer podía votar en ese momento. Entonces, la votación en ese momento implicaba ser un hombre, y la única interpretación comunicativamente posible de esa frase era que solo los hombres podían votar. Es decir, era una interpretación de masculino específico. Mientras que en 2019 solo pueden votar los ciudadanos con documento válido, implica tener un DNI en condiciones registrado por el Registro Nacional de las Personas, pero independientemente de que seamos hombres o mujeres. ¿Sí? Es decir, que la misma frase, exactamente la misma frase, tiene interpretaciones distintas contextualmente según el momento en el que se refiera, ¿sí? Es decir, si estoy hablando de 1928, solo los ciudadanos pueden votar, implica que solo los hombres pueden votar, mientras que en el 2019 los ciudadanos son ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Entonces, esta ambigüedad, en este caso, digamos, no generó ningún tipo de malentendido, o si lo generó fue un malentendido buscado lingüísticamente, y fue una acción positiva si las mujeres fueron a votar en 1928, si todos los movimientos de las sufragistas, por ejemplo, que hacían las manifestaciones, decimos, nosotras somos ciudadanos también, nosotras queremos votar, ¿sí? En términos lingüísticos podríamos decir, bueno, los ciudadanos nos incluye a las ciudadanas y a los ciudadanos, ¿sí? Es decir, el masculino es inclusivo, nos incluye a todos, bueno, nosotras también queremos votar, nosotras también nos corresponde votar, ¿sí? Ese tipo de conflicto, que no es un conflicto lingüístico, sino que es un conflicto social de discriminación, se hace explícito y se canaliza por medio del lenguaje. Hoy en día, el ejemplo que les contaba en la clase sobre el sintagma nominal con se busca profesor de lengua, que fue el que me pasó a mí explícitamente, con este cuadrito que vimos recién de las opciones de interpretación semántica, ¿qué pasa cuando alguien ve cuando una mujer ve este aviso para una
un negocio, se busca empleado con experiencia en cajas, atención al público para fiambrería, de 25 a 40 años, que resida por la zona, que tenga disponibilidad horaria, que tenga buena presencia, que tenga título secundario. ¿Sí? Fíjense que no hay ninguna referencia en el aviso a si esto está utilizado como masculino genérico o como masculino específico. ¿Sí? No dice de cualquier sexo, no dice de ambos sexos, no dice hombre o mujer, podría haber dicho muchas otras cosas, pero no lo dice. Con lo cual, este anuncio es ambiguo. Entonces, ustedes son una mujer de entre 25 y 40 años que está buscando trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasa si el hablante que puso esto, y en este caso digo el hablante y seguramente era un hombre, lo puso con referencia específica? Es decir, el hablante busca un hombre. ¿Sí? Y la oyente interpretó correctamente, ¿sí? En este caso acertó, digamos, que seguramente el tipo que puso este aviso era un machista que estaba buscando un tipo, porque si no hubiera puesto alguna otra forma un poco más amplia. Entonces, no fue, no se presentó al trabajo y se evitó la experiencia del sexismo. Esta otra interpretó, quizás ingenuamente o quizá no, bueno, en este caso sí, erróneamente, que este era un masculino inclusivo, ¿sí? Un genérico, y que entonces podía ser un empleado o una empleada. Y fue. ¿Y qué pasó cuando fue? Le dijeron, no, querida, estamos buscando una mujer, ¿no ves que dice empleado? Y entonces, en esa frase tienen la manifestación concreta del sexismo, del sentirse rechazada por ser mujer, por esta interpretación ambigua. Así, bueno, ¿y cuándo tengo que interpretarlo como masculino genérico y cuándo como específico? Es decir, el masculino genérico favorece el sexismo, es un arma en las manos de las personas sexistas. Podría haberse dado la situación de que el que buscaba, la persona que buscaba trabajo, que necesitaba un empleado, le diera lo mismo que fuera un hombre o una mujer, y esta persona siempre pensó que todos eran sexistas y entonces, porque seguro que solo buscan un hombre, y no fue. Y entonces se perdió la posibilidad de conseguir un empleo. Esta otra que sí pensó que tal vez podía fue y consiguió el empleo. Entonces se dan cuenta que las posibilidades de sentirse excluida, esta se sintió excluida incluso cuando no lo era, y esta se sintió bien incluida cuando lo era, pero pero no se dio cuenta de que podían estar excluyéndola explícitamente, y vivió la experiencia de la discriminación. Entonces, este juego de la discriminación permanente, de las posibilidades de discriminación permanente, hacen que el fenómeno del lenguaje inclusivo haya tenido tanta potencia en el español. Entonces, ¿cuáles son esas acciones para evitar el sexismo? La primera gran acción fue esta de visibilizar a las mujeres, ¿sí? Hacer visibles a las mujeres. Y esa fue una acción política visibilizada justamente en la ley de cupo, ¿sí? Que a partir de ahora tantas mujeres entren al sistema, ¿sí? Por ley, o lingüísticamente, como acción lingüística, empezar a hacer visibles todos los casos en los que el masculino genérico podía ser ambiguo,
¿sí? Y hacerlo, bueno, si las mujeres estamos incluidas, lo duplicamos, ¿sí? Visibilicemos siempre a las mujeres. Si hay mujeres que estén explícitamente mencionadas. Entonces, visibilizar a la mujer es contradictorio con decir el presidente de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, o la presidente de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Veamos. Visibilizar a las mujeres era decir la presidenta, ¿sí? Y eso, bueno, fue históricamente muy relevante porque Cristina hizo de eso un latiguillo, ¿sí? Identificó siempre muy claramente a los machistas que la rodeaban y lo hizo explícito en cada una de las intervenciones cuando para irritarla la llamaban presidente y para entrar en la chicana ellas les contestaba presidenta, fulanito, presidenta, no sea machirulo y todas esas cosas que están, digamos, que se pueden rastrear en los medios eh, con mucha facilidad. La acción de feminizar, entonces, lo que hace, y acá es donde entramos a la gramática fuerte, es convertir en flexivos los sustantivos de género común, que no terminan en A. A ver si entendemos esto en detalle. Nosotros teníamos, cuando vimos los sustantivos, vimos que por un lado tenemos los sustantivos epicenos, que son invariables de género inherente, ¿sí? Y género inherente femenino, género inherente masculino, pero no hay flexión, no tienen flexión. Se dice la persona, pero no se dice el persono. Se dice la víctima, pero no se dice el víctimo, ¿sí? Y por otro lado tenemos los heterónimos, que también son invariables de género inherente, pero que forman pares. Tenemos la mujer, pero no tenemos el mujero, tenemos el hombre, ¿sí? Y tenemos el hombre, pero no tenemos la hombra, ¿sí? Tenemos la mujer. Es decir, son esos pares que no son flexivos. Por otro lado, teníamos los invariables, pero que son de género común, es decir, que los podíamos combinar, que pueden concordar tanto con un determinante femenino o con un adjetivo femenino, como con un determinante o un adjetivo masculino. Entonces podemos decir el dentista o la dentista, y podemos decir el estudiante o la estudiante, y podíamos decir el presidente o la presidente. ¿Sí? Ahora, cuando se empieza este movimiento de visibilización de la mujer, empiezan a hacerse femeninos, flexivos, estos invariables de género común, muchos, ¿sí? Para nosotros resulta raro porque nosotros y nosotras en la Argentina, estamos bastante más adelante en términos de integración que en otros lugares de Hispanoamérica y que en España, en las profesiones, ¿sí? Pero en muchos lugares de América y en España todavía es común hablar de la señora juez o la médico, ¿sí? Es decir, utilizar médico, ingeniero, juez como invariable de género común y permitirle cualquier determinante delante. Para nosotros, digamos, nosotros no dudamos, decimos la jueza, decimos la médica, ¿sí? Pero dudamos un poco más cuando tenemos la albañila o la oficiala, ¿sí? Porque Profe, ahí, sí. el otro día vi un anuncio en página 12 que decía choferesa de colectivo. No sé Exacto. si lo viste. Ah, ahí Sí, también. ese en particular no lo vi, pero hay muchos, justamente, digamos, si no digamos, ¿por qué no chofera y choferesa? Bueno, por ahí porque suena un poco mejor morfológicamente, fonéticamente, ¿sí? Chofera suena por ahí lo mismo que soldada, ¿sí? Por ahí es mejor decir soldadesa y no soldada, ¿sí? Porque
es ese tipo de cuestiones que pueden ser fonológicas o pueden ser morfológicas, pero claramente entran en la acción de feminizar, de convertir en flexivos los sustantivos de género común. ¿Sí? Ahora, no todos los sustantivos de género común. Siempre estamos hablando de los sustantivos de género común y de sustantivos masculinos o femeninos que tienen el rasgo humano. ¿Sí? Porque no estamos hablando de feminizar el libro y empezar a llamar libra a los libros, ¿sí? Que hablan de mujeres. No, no es esa la idea. ¿Sí? No es, la idea no es hablar de la celu o de la celular en lugar del no, no es feminizar los sustantivos que son masculinos, sino feminizar los sustantivos masculinos que se refieren a seres humanos. En particular, y ahí es donde surge el principal problema, cuando se refieren a cargos jerárquicos, ¿sí? Porque como repiten habitualmente las activistas de los derechos humanos, entre ellos Claudia Piñeiro, perdón, de los derechos de las mujeres, que lo dice siempre, es nadie se ofendió, ni se molestó, ni hizo ningún escándalo cuando se hablaba de la sirvienta. ¿Sí? Entonces la sirvienta no le molestaba a nadie, pero la presidenta fue un escándalo imposible. E incluso es más llamativo aún porque ya desde en el 2007, cuando asumió Cristina, ya la Real Academia había aceptado la forma la presidenta y la gerenta, porque ese ya era un fenómeno en todo el mundo hispanohablante. Las mujeres que llegaban a los cargos jerárquicos habían empezado por su propia cuenta a utilizar el femenino. ¿Sí? Yo tengo una muy amiga de la escuela secundaria que se recibió de ingeniera, una de las pocas ingenieras de su generación, ¿sí? Que llegó al cargo de gerente o gerenta, específicamente, gerenta técnica, ¿sí? Gerenta técnica de una empresa de transportes. ¿Sí? Imagínense, en una empresa de transporte que son todos hombres, eran todos choferes, justamente, no choferesas, y la gerenta técnica es una mujer. ¿Sí? Bueno, ella misma tuvo que poner en sus tarjetas gerenta y, digamos, estaba tan incómoda frente a que cada vez que ella aparecía, todos se sorprendían porque esperaban a un hombre, ¿sí? Que empezó a hacerlo público desde antes, dice, porque si no, digamos, que pasen la parte de me tengo que adaptar a una jefa mujer desde que vean la tarjeta. ¿Sí? Entonces, este fenómeno es exclusivamente con la acción de feminizar el sustantivo. Pero, ¿qué genera esto? Esto genera la reacción contraria, la reacción del que se siente violentado en su lengua. Decir, no, no me digas eso, eso me arde, me hace arder los oídos, me molesta, qué sé yo. Y entonces dice, y ahora hay que hablar con la A. ¿Sí? Bueno, ahora el primer momento, la primera reacción frente al lenguaje inclusivo fue, bueno, el lenguaje inclusivo, esto ahora hay que hacer mujer, hay que hablar con la A. Entonces, hay que decir presidenta, estudianta, pacienta, comercianta. Entonces, de enero a diciembre, todo el año es una hembra. Todos estos son textos sacados de los medios de comunicación, ¿sí? Agosto, diciembre, septiembre. Los seres humanos y las seras humanas, todos y todas juntos y juntas, hemos de erradicar el sexismo y la sexisma del lenguaje y la lenguaja. Fíjense cómo la reacción irónica del que está claramente en contra de esa posición genera formas inaceptables incluso para los que defienden la acción positiva de visibilizar a la mujer, ¿sí? De hacer femeninas las formas masculinas, porque como les dije, no se trata de hacer femeninas todas las formas masculinas, sino de hacer femeninas
las formas masculinas con el rasgo más humano que no sean epicenos. O sea, fíjense todo el conjunto de salvedades, es decir, es un grupo limitado de sustantivos que se feminizan. ¿Puedo meter un pequeño bocadillito? Sí, por Chiquitito. supuesto. No, porque me quedé pensando en lo que decía recién Giovanna, de que leyó no sé si en un diario, en donde lo interesa. Y nada, esto es una herramienta más, no dice nada y no estoy casándome con la Real Academia Española ni nada, pero en el diccionario online de la Real Academia Española uno puede obtener ese tipo de información en términos, por ejemplo, yo recién me puse a buscar un par de palabras, por ejemplo, buscas líder y la entrada del diccionario te muestra que es masculino y femenino, pero al lado te pone esa, o sea, te pone líder, esa, y te dice que líder es masculino y femenino en determinados lugares, pero que también existe el lideresa, por ejemplo. Busqué chofer y la entrada de chofer está enunciada en los mismos términos. Es decir, está en el diccionario de la Real Academia el chofer y el choferesa. Y, por ejemplo, hay una serie de sustantivos que en mi época, cuando yo estudiaba, o hace mucho, estaban enunciados como epicenos, por ejemplo, elefante, ¿sí? Y ahora la Real Academia, en la entrada de elefante, te pone elefante ta. Eso significa que existe elefante y elefanta. Nada, ya sé que acá no vamos a venir a tirarle flores a la Real Academia, ni mucho menos, pero bueno, es una herramienta más que está disponible online y si algún día tienen algún tipo de duda normativa, porque tienen que escribir algo que involucre ese tipo de opciones, ahí tienen como una cierta autoridad. Juan, yo, profe, estuve justamente leyendo un informe de la RAE sobre el lenguaje inclusivo y ellos muestran que vienen haciendo una tarea de sí. limpieza sexista del Sí. diccionario y muestran digo, claros ejemplos. En las entradas léxicas del diccionario eso se nota mucho, porque si uno tiene hay publicaciones al respecto. Si uno revisa las entradas del diccionario de la Real Academia hace 20 años, bueno, no estamos diciendo con esto que es un dechado de ideología feminista la RAE, pero digo, hay cierta evolución, así como también en términos de lo que podríamos decir estandarizar o hacer entrar al estándar variedades que tienen que ver con distribución geográfica. Digo, la última gramática de la Real Academia está confeccionada por un conjunto de academias que intentan representar el mundo hispanoamericano en su conjunto. Antes, las gramáticas de la Real Academia se hacían en España por españoles y punto. No estoy defendiendo a la RAE, por Dios, pero hay porque hay mucha presión social también, ¿no? Al respecto. Exacto, y está bien que lo traigas a colación porque, digamos, es importante tener en cuenta las dos funciones de la RAE. Nosotros, como dentro del ambiente editorial y docente, la RAE es más vista como una estructura normativa que te dice cómo se deben decir las cosas. Pero la RAE tiene una función lexicográfica que es mucho más importante que la función normativa, que es la función de registro. La RAE desde el siglo XVIII está registrando qué dicen los hablantes del español en todo el mundo, ¿sí? Y qué palabras usan. Entonces, el diccionario, los diccionarios de la RAE, como cualquier diccionario que se reedita en distintos momentos, que se sigue construyendo, no que se reedita, sino que se sigue construyendo, es una recopilación de las formas que realmente se utilizan en el mundo hispanohablante. Entonces, por eso la academia siempre es más conservadora, porque digamos, registra los usos y dice, bueno, esto es marginal, esto se empieza a ver, se ve, qué sé yo, pero solo los acepta cuando son un hecho consumado, es decir, cuando la mayoría de los hablantes ya dicen choferesa, o cuando la mayoría de los hablantes dicen la presidenta, o cuando la mayoría de los hablantes dicen, no sé, la gerenta, ¿sí? Entonces, ese Profe, tipo de... Sí. Yo tengo una consulta. En realidad son dos preguntas. Por un lado, la parte psicológica, digamos, que todavía no termino de entender por qué enoja y hasta hace ironizar tanto el tema de la inclusión, del lenguaje inclusivo, sobre todo en las personas más mayores. Es como que es un cambio súper chocante para todos. La parte psicológica, ¿por qué choca tanto la evolución del lenguaje? ¿Hay alguna explicación a eso? Sí,
Sí, efectivamente. Y la explicación es esta. A ver, esperen que... La explicación es que tenemos dos fenómenos distintos. Por lo menos, la lengua no es una sola. Cuando hablamos de lengua, hablamos de diferentes objetos, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de una disciplina científica. Entonces, cuando hablamos de la lengua la lengua externalizada, la lengua en uso, ¿sí? Lo que Bello decía, el uso, ¿sí? Es lo que leemos, lo que escuchamos, lo que dice alguien, es lo que observamos, lo que escuchamos y lo que es registrable, ¿sí? Es decir, son los enunciados concretos y sus interpretaciones discursivas concretas. Pero también podemos analizar la lengua desde la perspectiva de la mente de cada uno de los hablantes, ¿sí? De la lengua, lo que llamamos la lengua I, o la lengua internalizada, intencional e individual alojada en el cerebro, ¿sí? Entonces, esa es una abstracción que no podemos observar directamente, ¿sí? Pero que tiene ciertas propiedades que hacen que podamos decir que dos personas, incluso dentro de la misma comunidad, puedan tener lenguas y diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos a la lengua I? Llegamos a la lengua I gracias a esta definición estricta de la agramaticalidad, que es la violación de la concordancia. Lo que la lengua I no puede soportar y le hace sonar la oreja y le dice, ¡ay, cómo me irrita eso! ¡Qué mal que me suena! ¡Cómo me duele! Es la violación a la concordancia. ¿Sí? Bien. Me duele que digan Y la problema. reacción así irónica de que empiezan a ponerle la E a toda palabra. Claro, entonces, la reacción visceral de decir, ¡ay, esto me suena mal! Es porque de alguna manera eso que está diciendo viola la concordancia de la lengua I de esa persona. ¿Sí? Ahora, que algo viole la lengua I de alguien no quiere decir que eso esté mal. Está mal desde la perspectiva de ese hablante, ¿sí? Pero puede no estar mal desde la perspectiva del otro hablante. Les doy un ejemplo que es característico de la diferencia dialectal entre España y América. Nosotros decimos sin que nos duela absolutamente nada, llegó recién llamó, digamos, podemos poner el recién al lado de un pretérito perfecto simple, sin ningún remordimiento ni que nos duela nada. Para los españoles eso es una patada en el hígado. Les suena horroroso, les suena como si nosotros dijéramos fui mañana. Es exactamente ese tipo de agramaticalidad. Es decir, fui mañana, pero ¿qué es eso? Yo no entiendo. Fui mañana. O fuiste ayer o vas a ir mañana. Pero fui recién, no lo pueden cerrar. ¿Por qué? Porque para ellos el fui se opone al he ido. Entonces hay un contraste entre pasado terminado, ¿sí? Y pasado cercano que continúa. El recién implica que el efecto sigue hasta el presente. Entonces, me fui y recién significa que todavía te está yendo. Entonces, es incongruente para ellos. Para nosotros Bien, no tiene ningún problema. Eso me ayuda a replantear la segunda pregunta que tenía. ¿Qué pasa con las traducciones? Cuando, por ejemplo, un traductor quiere traducir algo, por ejemplo, del inglés al español, pero el español mío de Argentina, por ahí como contrasta con el español de España. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con esas por eso objetividades? las casas editoriales tienen adaptaciones regionales. En la Argentina no se venden ya las obras traducidas al español de España, porque al primer gilipollas que encontrás lo revoleás.
¿sí? Las traducciones se adaptan a las regiones, y por eso es tan complejo el tema comercial, es decir, hay que ser, no sé, hay que ser García Márquez o traducir a J.K. Rowling para difundir en todo el mundo hispanohablante y tener adaptaciones, ¿sí? Bien, y en la viceversa, por ejemplo, si estamos del español al inglés, por ejemplo, que en el inglés no tenemos esa diferenciación entre los géneros, es el artículo definido bueno, de... pero eso les sugiero la lectura de un artículo que se publicó en 40 naipes de Artemis López, que hace justamente un ejemplo de las traducciones del inglés al español y del español al inglés del lenguaje no binario. Cada una de esas decisiones es como la decisión de cómo lo interpreto, es decir, es esto que decía al principio de los ciudadanos, ¿sí? Depende de la situación comunicativa en la que se utilice. Si la casa editorial quiere venderlo en más lugares del mundo y gastar lo menos posible, dice, bueno, hace la forma más neutra, que tenga las menos diferencias posibles. Si se dirige específicamente a un mercado, bueno, intenta. Eso ustedes lo ven en la televisión muy, muy claramente, en los doblajes, ¿sí? En los doblajes de los dibujitos animados. Cuando empezamos, al principio los dibujitos animados se doblaban en la variedad local, y había toda una industria de intérpretes no intérpretes, ¿cómo se llama? Locutores que hacían el doblado, o actores, ¿sí? Que hacían el doblado. Pero después empezaron a hacerse en lugares más o menos neutros de Latinoamérica, entonces todas las series tienen las mismas voces. Entonces ustedes ven las traducciones, las series de, qué sé yo, no sé si ustedes se ponen a ver las series de cualquiera de los canales de cable de acción, ¿sí? Action, Universal, Warner, Sony, cualquiera de esos, miren las series sin pensar en qué serie están viendo. Miren, pasen 2 o 3 series y van a ver que son las mismas voces. Los distintos personajes, la voz del personaje tal en una serie, la voz del otro personaje en la otra. ¿Sí? Es decir, son las mismas voces, las mismas formas. Esas son decisiones que no tienen que ver con lo que está bien y lo que está mal, ni lo que es mejor, ni lo que es peor, ni lo que es más lindo, ni lo que es más feo. Son decisiones que tienen que ver con el comercio, de a quién le van a vender y qué es lo que resulta más barato, básicamente. ¿Sí? Por eso no son cuestiones de Andrea, yo creo que sí. por ahí, o sea, es una opinión, ¿no? Pero si bien vos ya diste toda una explicación a lo que había dicho Sol del tema del enojo y eso, que causa rechazo por la concordancia y demás, yo creo que por ahí de una manera más simple la gente se enoja por diversos motivos, ¿no? Pero por ahí creo que una parte es porque hay mucha gente, y yo me voy a incluir en esto porque no ando por ahí discriminando o pensando si hablo para mujeres o para hombres, porque no me causa nada, realmente no genera una diferencia cuando por ahí vos decís los ingenieros, y no estoy pensando en hombres solamente. Entonces por ahí la gente como que muchos no creen que no hace falta, Claro. como ellos no discriminan, o sea, no hace falta andar Exactamente. entrando. El que no discrimina cree que no hace falta la diferencia, efectivamente. Pero, o sea, lo que te quiero decir, no hay una mala intención. No, claro, claramente que Eso, no. sí, tenemos que entrar Claramente en que no. esto En algunos casos. En en algunos algunos casos. casos. Porque Y lo que volvemos también te pone mal, acá. o sea, mucha gente se enoja porque vos lo llevan a un extremo también, que realmente es un poquito irritable, la gente que se pone tan sensible en muchos Totalmente. aspectos. Por supuesto. Es este fenómeno. Por eso vuelvo a este cuadrito. ¿Sí? Cuando el hablante es sexista, ¿sí? Y utiliza el masculino con una referencia específica en un contexto en el que el resto lo esperaría genérico, ¿sí? Se busca un hombre y la mujer va y le dice, no, tontita, ¿no ves
que dice empleado, y yo se los aseguro que eso me pasó a mí, profesora de lengua que me presenté a un recién recibida, re jovencita, re tarada, todas las ingenuidades que puedan considerar en ese momento, ¿sí? Momento además de primeros años de democracia, se busca profesor de lengua y me contestaron, pero no, tontita, ¿no ves que? No, tontita no me dijo, pero ¿no ves que dice profesor? ¿Qué clase de profesora vas a ser si no distinguís el femenino del masculino? ¿Sí? Entonces, eso me lo dijeron a mí en un colegio de varones de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En un momento en el que todavía había muchos colegios que eran exclusivamente de varones. Yo aprecio enormemente que ustedes, como generación más joven, ya hayan superado eso. Es genial, y eso significa que las acciones positivas tomadas en los años anteriores tuvieron éxito, porque ustedes ya no pueden interpretar ese masculino como solo masculino específico. Cuando le dicen, los chicos pueden anotarse a las clases de fútbol, ¿sí? A partir de mañana los chicos pueden anotarse en la clase de fútbol. Los chicos lo interpretan como los chicos y las chicas van también a anotarse a las clases de fútbol, porque hoy las chicas también pueden jugar al fútbol, ¿sí? Cuando yo estudiaba, los chicos iban a fútbol y las chicas íbamos a pelota al cesto. Así. ¿Sí? No jugábamos al fútbol. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de fenómenos sociales, la gente reacciona. ¿Por qué reacciona tan violentamente la gente? Bueno, hay muchas razones que explican por qué reaccionan tan violentamente. En general, tiene que ver con montones de fenómenos que parten de esto que les decía antes. En este otro caso, está que el hablante buscaba un empleado o una empleada, ¿no? Le daba lo mismo que fuera un hombre o una mujer, pero esta dijo, no, esto seguro que es otro machista insufrible, busca un hombre, no voy, considero que todos son machistas, ¿sí? Porque en mi experiencia la pasé mal o por lo que sea. Es decir, los prejuicios de cada uno son múltiples. Prejuicios es un juicio previo, se construyen, los prejuicios de cada uno se van construyendo con la experiencia previa, entonces cada uno va teniendo diferentes experiencias y reacciona mejor o peor frente a las Perdón, profe. situaciones. Sí. También después quería hacer un comentario, pero dale. No sé quién está hablando, María Laura creo que es. Sí. No, yo también me hago la pregunta de por qué molesta tanto, ¿no? Y que cuando se producen otras violaciones no molesta tanto, pero esta molesta muchísimo. Y a mí me sirve interpretarlo por ahí en términos de Foucault, ¿no? Cuando dice, donde hay poder hay resistencia. Y bueno, el lenguaje es una forma. Sí, yo... Exactamente. La reacción es al cambio de situación y al cambio de cosmovisión general. Es decir, hay reacción porque porque estamos hablando de gente que se sintió discriminada durante mucho tiempo, gente que se sintió fuera del sistema durante mucho tiempo, ¿sí? Y entonces es como, bueno, cuando empezás a salir de la situación de abuso, la reacción generalmente es exagerada. Y cuando la ves del otro lado, decís, bueno, che, yo no te hice nada, bueno, está bien, pero el que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? Más o menos. Es decir, es una situación muy compleja donde hay heridas muy profundas y además que son heridas intergeneracionales, ¿sí? Son heridas que van pasando de generación en generación y por eso es tan maravilloso que ustedes como juventud ya no tengan de manera tan generalizada esa naturalización de la separación de los géneros y de los sexos. ¿Sí? Juan, perdón. Sí, no, quería ir
yo no suelo hablar de la dimensión ideológica de este debate porque me resulta como incómoda, ¿no? Pero esta vez voy a hacer una pequeña excepción. A mí me gusta como el fenómeno gramatical y lo que implica para el sistema gramatical del español y lo que sea, pero bueno, en términos de esa pregunta de por qué irrita tanto, que solamente podemos tener hipótesis, porque no podemos meternos en la cabeza de cada persona que reacciona así y saber por qué reacciona así, pero me parece que tampoco hay que perder de vista, ¿no? Más allá de que acá estamos en gramática y casi como en la morfología, no perder de vista, digamos, el poder semiótico que tiene el lenguaje en la sociedad, cómo construye identidades, cómo se juegan en el lenguaje las identidades y demás. Y entonces, digamos, hay gente conservadora para todo en la vida, digamos, ¿no? Para ir a votar, para hablar, para discriminar o no discriminar y qué sé yo. Eso por una parte. Y por otra parte también, a mí me parece, y no quiero con esto sacarle el foco a la cuestión del debate del lenguaje inclusivo y a la cuestión de la visibilización de la mujer o de otras identidades, pero también me parece que hay algo, si se quiere, un poco más arriba, más atrás o más abstracto de la irritación que causa el lenguaje inclusivo, que es que en general, cuando se habla del lenguaje y sobre el lenguaje, causa irritación todo aquello que tiene que ver, digamos, con lo diferente. Digo, las variedades dialectales, ¿no? También suelen causar tirria, e incluso en gente muy progresista. Digo, nunca, y acá yo digo que sí lo hice, nunca reaccionaron de manera, ay, pero ¿cómo decís así? Sos una bestia, ¿cómo te andás comiendo las heces? Y por ahí, ¿no? El comerse las heces es un rasgo típico de una variedad y a uno no le entra en la cabeza. Y la reacción de decirle, sos una bestia, es comparable a la tirria de los que dicen la lenguaje y el lenguaje, porque lo que estamos haciendo es creer que lo otro, como no es lo mío, está mal, ¿no? Entonces, creo que todos en algún rincón nuestro tenemos como esa cosita de no sé si rechazo. El enano fascista se llama. Exactamente, ¿no? Que está buenísimo ir educándolo y está buenísimo ser sensible a los contextos y bueno, y eso. Me parece que las actitudes hacia el lenguaje, que ahora se visibilizan por el debate del lenguaje inclusivo, no se terminan solamente ahí. Y que todos pudimos haber sido enanos fascistas en algún momento cuando escuchamos algo de una variedad que no es la propia. ¿Sí? Exacto. Sí, quizá empieza ahí y hay que trasladarla al campo de las actitudes y a lo que justamente marcaba hoy Andrea al respecto de los prejuicios que nos formamos sobre el lenguaje, sobre las personas y cómo nos vinculamos con los otros en la vida cotidiana. O sea, creo que es más allá del lenguaje, hay que hacer una mirada hacia adentro. Exactamente. Claro, muy porque bien. hoy hablando del tema del enojo, o sea, mucha gente se enoja porque ahora se hace hincapié solamente en el lenguaje, o sea, en la forma de hablar. Pero mucha gente dice, bueno, nos quedamos en el lenguaje, pero después en las acciones no cambia nada. Y yo no sé si en algún punto no nos la agarramos contra el lenguaje. Me parece que termina siendo campo de batalla el lenguaje. Y digo, ¿qué pasa entonces con las normas, con lo que rige el sistema? Bueno, y hay veces que me pregunto, ¿hay que llamarlo lenguaje inclusivo a este fenómeno? Si el lenguaje es todo un sistema tan pesado. Lo único que vas a lograr es que, y creo que es muy probable que pase, mientras seguimos discutiendo el tema del lenguaje, el poder, y no voy a hablar de poder porque la verdad que no sé, pero me parece que a lo sumo el poder no va a cambiar, a lo sumo se podrá camuflar y seguirá, poner el nombre que quieras, usar el lenguaje que quieras, pero en la realidad no va a cambiar nada, el poder va a seguir dominado por la misma gente que la sigue dominando. Camuflado, ahí me permito disentir, Maximiliano, ¿no? Que estaba hablando, sí. La discusión sobre el lenguaje es muy poderosa. La discusión sobre el lenguaje es tan poderosa que políticamente las naciones se han constituido alrededor de las lenguas, ¿sí? La lengua genera reacciones de identidad de grupo muy poderosas. Los colectivos se identifican a partir de la lengua común y eso genera diferentes grupos sociales que se van constituyendo socialmente de diferentes maneras hasta constituirse en estados diferentes, ¿sí?
los movimientos independentistas de los grandes imperios, que eran grandes imperios políticos, pero con múltiples grupos dentro, comienzan muchas veces históricamente por revoluciones lingüísticas, por fenómenos de rebelarse ante la exigencia de cierta norma lingüística. Es bastante, es apasionante ese campo, pero nos aleja bastante del fenómeno gramatical. Les prometo que con con Belén y con Martín van a ver en Lingüística 2 muchos más ejemplos en todo el mundo de este fenómeno de la identidad lingüística, de cómo funciona el lenguaje en la sociedad, y la relación entre el poder y el lenguaje. Nosotros estamos en gramática, entonces estamos viendo las propiedades gramaticales, pero como hablantes de la lengua tenemos que tener en claro que la lengua es una herramienta muy poderosa, porque la lengua se utiliza para mantener o modificar el statu quo. ¿Sí? Cualquier cambio, digamos, o usás las armas o usás la lengua. ¿Sí? No tenés muchas otras opciones. ¿Sí? O cambiás desde el discurso y empezás a cambiar actitudes y cuestiones desde el discurso, o vas y le metes un palo por la cabeza, ¿sí? Y le pegas 3 tiros, porque esas son las cosas que se han hecho en la historia de la humanidad. Entonces, quienes creemos que es mejor la paz que la guerra, creemos que el lenguaje es un arma mucho más poderosa y mucho más humana, porque nos permite justamente algo que las armas no nos permiten, que es reflexionar sobre nosotros mismos, ¿sí? Y reflexionar y deshacer lo que hicimos, y decir, bueno, estaba equivocado, se puede cambiar, esto se puede modificar. Uy, sí, era machista, no me di cuenta que cada vez que decía los ingenieros estaba reformulando y afirmando la idea de que los ingenieros son hombres. ¿Sí? Bueno, todo ese tipo de cuestiones no son para nada banales. Entonces, ahí yo no coincido con vos en que, bueno, terminamos discutiendo el lenguaje. Sí, sigamos discutiendo el lenguaje, porque es discutir nuestra identidad y nuestra forma de vincularnos con los otros, y con las otras y con les otros. ¿Sí? En ese sentido, el lenguaje es muy poderoso, muy poderoso. Además, André, una cosa que quería decir, con otras ideas que también han resultado progresistas en su momento, como entender la lucha de clases, ¿no? También hemos encontrado a nivel individual que hay gente que se embandera con esas cosas y después para trabajar con esa persona es una mala persona, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, siempre la contradicción o el vacío, ¿no? Ideológico en el acto lo vamos a encontrar, pero yo creo que, bueno, por ahí entender que, bueno, los grupos sociales, tenemos grupos que siempre están marginados, desfavorecidos, y se puede, digamos, de la unión colectiva luchar porque eso así no sea. Creo que eso es indiscutible. Después podemos ver con qué maneras, pero en lo individual vamos a encontrar, y seguramente que habrá gente que habla con E o que escribe con X y dice un montón de cosas cuando tiene oportunidad de tomar la palabra en escenarios públicos, porque eso también es un punto importante, o sea, la escena pública o la dimensión pública de este uso, de estas formas, después, bueno, cómo lo viven, cómo viven bueno, el ejercicio de los derechos, la igualdad. Tal vez encontremos la incoherencia, pero creo que, como dice Andrea, no deja de ser revolucionario y siempre positivo, que va para adelante en torno a lo más civilizado, a lo más democrático, frente a otras opciones que no lo son y también existen.
Así que bueno, yo lo evalúo desde ese lado, desde pensarlo en lo individual, digamos, no desde que esto está vacío de por sí porque hay otras cosas que siguen estando mal y no se reparan, ¿sí? Sino de que, bueno, sí está la posibilidad de que existan otros cambios en lo lingüístico y en otras matrices, por supuesto. Exacto, y esa idea de que esto es una discusión vacía, también es una reacción discursiva, ¿sí? Pero eso lo van a ver con Menéndez en análisis del discurso, no conmigo en gramática. Andrés, yo tengo una pregunta sí. que me quedó un poco de atrás, pero justo fuimos hablando de otras cosas. Cuando hablamos de que el lenguaje inclusivo flexiona para el género común, digamos, para los sustantivos de género común, sería una manera de desambiguar, ¿no? Porque me quedé un poco pensando ahí, digamos, como hay sustantivos para el masculino y hay sustantivos para el femenino, esos que son comunes, tratar de justamente dejar que sean comunes, digamos. O sea, me quedé un poco ahí en esa intención. Claro, exactamente. Volvamos acá, efectivamente. Perdón que volví para atrás, pero me quedé... No, pero es que es el punto fundamental en términos gramaticales, ¿sí? O uno de los puntos fundamentales. Que por un lado tenemos sustantivos de género inherente, es decir, que solo pueden ser masculinos o solo pueden ser femeninos, ¿sí? Y por otro teníamos los flexivos, ¿sí? El chico, la chica, el niño, la niña, ¿sí? Que flexionan para género femenino y masculino. Y en el medio teníamos esos de género común, pero invariable. Es decir, que podían ir con femenino o con masculino sin cambiar, sin flexionar, sin ningún cambio morfológico en la palabra. Entonces podemos decir todavía el dentista hombre o la dentista mujer, ¿sí? El buen dentista o la buena dentista, ¿sí? Entonces, esos sustantivos invariables de género común son los que empiezan a modificarse en el primer momento del lenguaje inclusivo cuando aparece la estrategia de visibilizar a las mujeres, ¿sí? A partir de la feminización de los invariables de género común. Pero fíjense que solo se aplicó a los que tenían terminación en E, o a los que tenían terminación en consonante, ¿sí? La albañila, pero no en el terminado en ista, ¿sí? Porque el terminado en ista, la dentista, no parecía generar problemas, el que genera el problema es el dentista, ¿sí? Y sin embargo no hubo ningún movimiento que dijera, bueno, ahora digamos el dentista entonces, hagamos flexivos hacia el otro lado, ¿sí? Ese movimiento no se dio. Entonces, el primer cambio, y esto es lo que quiero que les quede claro, el primer cambio en la aparición del lenguaje inclusivo, la primera acción lingüística concreta, fue el paso de los sustantivos invariables de género común terminados en E a ser flexivos de dos valores. La presidenta, el presidente, la estudiante, la estudianta, ¿sí? La comerciante, la comercianta, el comerciante, ¿sí? El gerente, la gerenta. ¿Sí? Esos casos son los primeros. Pero después aparecieron otras estrategias, ¿sí? Y la estrategia siguiente, que es lo que ahora llamamos el hablar con la E, o el lenguaje no binario, aparece ya no como una reacción para visibilizar a las mujeres, sino como una reacción para visibilizar identidades de género no binarias. ¿Sí? Que tiene que Ahora, ver ahí con... mi pregunta. Nosotros como estudiantes de gramática, ya sabemos que este artículo les, supuestamente, a ver, en determinada estructura no correspondería ser usado, porque les es un pronombre dativo y no
acusativo. A mí me choca la presencia del les en estas estructuras ahora, más que bueno, nunca, por esta otra cuestión. vez, es siempre el mismo problema. Te choca porque no está dentro de tu lengua ahí. Claro. Te choca porque para vos el le es dativo y el lo y el la es acusativo. Y en tu lengua ahí es así. Ahora, recuerden que yo les preguntaba, cuando empezamos a hablar de pronombres, si en el curso había alguien del litoral. Porque te aseguro que cuando en el grupo hay alguien que viene de Misiones o de Corrientes, se vuelven locos cuando les decimos que le es acusativo, porque le es dativo, Claro. porque lo usan como acusativo sin ningún drama, porque para ellos es un acusativo. Entonces, que sea dativo o acusativo es algo que está en tu lengua y por tu experiencia lingüística, porque en esta variedad, en este grupo humano lo usamos de esa manera, pero en otro lado lo usaron de otra. Lo que estamos haciendo ahora es hacer un cambio lingüístico consciente, ¿sí? Que antes el cambio lingüístico pasaba sin que se dieran cuenta, ¿sí? En cambio ahora lo estamos haciendo consciente. Bueno, estamos queriendo cambiar esto. A ver, ¿cómo lo cambiamos? Entonces, lo que aparece con el fenómeno del español no binario es que aparece un grupo de minoritarios, sin duda, muy pocos, no son mayoritarios ni siquiera dentro de las comunidades LGBT, que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o que a veces se identifican como hombres y a veces como mujeres. Es decir, que pasan por situaciones fluidas de identidad de género, bueno. En ese mundo no binario, donde ser hombre o ser mujer no son las únicas opciones, ¿cómo interpretan esas personas el se busca empleado? ¿Sí? Y ahí volvemos otra vez a la discriminación. ¿Sí? Se busca empleado y la persona que va a presentarse es una persona que se viste con características que no entran ni dentro de las de los hombres ni dentro de las mujeres, que actúa con, digamos, siente que lo van a rechazar por cómo es. Y la verdad es que sí. La verdad es que la gente las comunidades gays, lesbianas, intersexos, todas las comunidades o trans, se adaptaban a la cosa mayoritaria para no ser discriminada. Entonces, esto de salir del closet, había que hacer público lo que en privado se sabía, pero que no se decía en público, porque decirlo en público llevaba a la discriminación. Entonces, en esos movimientos de reconocimiento de las identidades alternativas, aparece la posibilidad no solo de hablar de el chico y la chica, sino también de le chique. Y ahí surge un tercer problema, que es la ambigüedad discursiva de ese tercer valor, porque lo que nos aparece ahora es que tenemos, a diferencia de lo que pasaba antes, que seguíamos teniendo 2 valores de género con la A, ahora tenemos 3 valores de género. Tenemos el chico, la chica, le chique. Los chicos, las chicas, les chiques. Cuando tenemos 3 valores de género, entonces la pregunta es, ¿qué valor tiene el masculino? ¿Qué interpretación tiene el masculino? ¿Y qué interpretación tiene este tercer género? Y entonces nos encontramos, a ver, esperen, me faltó acá. No, me faltó una. Acá. Cuando en el cartel encontramos
se hace saber a les letrades y ciudadanos los medios de contacto con este tribunal. ¿Sí? Es un cartel en un juzgado. ¿Sí? ¿Qué significa les letrades y ciudadanos? La inclusión de todos los géneros sería. Identidades. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo interpretan? Pero olvídense de las identidades. Recuerden. Yo a primera vista, si tengo que pensarlo muy objetivamente, primero digo, acá se equivocaron. Me hubieran dicho a los, las, hubiera preferido en ese contexto quizás esa diferenciación del masculino femenino. Entonces, objetivamente les. Bien, entonces vos que hubieras querido que hiciera explícita la inclusión de los hombres y las mujeres con el los, las. Entonces se hace saber a los y las letrados y letradas, o a los letrados y las letradas, ¿sí? Es decir, esta de la duplicación, ¿sí? La estrategia de la duplicación. No escriba niños y niñas, simplemente diga niños, porque si incluye ambos sexos, esa es el latiguillo falso de la que ni siquiera lo dijo en esas palabras la Real Academia, pero bueno. Pero sí, entonces ahí está clara la significación inclusiva, que estás incluyendo a hombres y mujeres. ¿Y qué pasa con los que no son ni hombres ni mujeres? Claro, que no enganchan en ninguno de los dos lados. ¿Sí? Sigue habiendo una minoría que no está referenciada. Exactamente, sigue habiendo una minoría que no está referenciada, exactamente. Entonces, pero Andrea, está bien decir que no, o sea, porque ahí ya chocás con lo biológico, o sea, sos hombre o sos mujer, después lo que te guste es otra cosa, pero bueno, no hay más opciones, me parece. Ahí nos vamos muy lejos y no estoy en condiciones de mantener esa discusión, pero la podemos hacer una. Pero es que no sé si da para discutirlo. Pero sí, biológicamente hay intersexos, hay hermafroditas, hay casos de doble genitalidad, hay montones de casos intermedios que han sido vistos históricamente como monstruos, justamente porque anormales, no claro. En ninguna de las categorías estándar. ¿Sí? Y la verdad es que existen. Y no porque no sean biológicamente claramente hombres o claramente mujeres, tienen que ser considerados engendros. ¿Sí? Son seres humanos con características particulares, como algunos somos rubios, otros morochos, otros con ojos azules, otros con ojos verdes. O sea, es una variación que también es biológica, y esa es una cuestión discursiva también, en la que se transmiten pseudo verdades con la idea de que es así, bueno, solo hay hombres y mujeres. Y no, mirá las plantas, mirá los animales, hay anfibios, hay hermafroditas, hay animales, digamos, en toda la naturaleza hay montones de situaciones que son mucho más amplias que solo el binarismo. Entonces, André, sí. Yo ahí no entendí lo que decíamos de la exclusión nuevamente con la E. Digamos, ¿no se podría interpretar este tercer género como justamente incluye hombres, mujeres y los grupos que no están visibilizados, digamos? Por eso que decíamos recién que ha excluido nuevamente. Exacto, por eso les preguntaba qué quiere decir para ustedes esto. ¿Sí? Para ustedes puede significar a los hombres y a las mujeres, letrados y ciudadanos, ¿sí? a los y las. De nuevo estaría la ambigüedad. Claro, exactamente, muy bien, Giovanna, otra vez claro. Está la ambigüedad. Otra vez está la ambigüedad. Cuando Carolina decía que ella hubiera preferido que diga letrados y letradas, yo, por ejemplo, cuando vi eso, pensé en todos los géneros, o sea, fuera del binarismo. Entonces, claro, ahí de nuevo la ambigüedad. Exactamente. Ahí tenemos el tema de los prejuicios, en el sentido de los preconceptos que todos tenemos formados, no en el sentido negativo, ¿no? Entonces, si mi prejuicio, es decir, mi concepto previo es que hay solo dos géneros, hombres y mujeres, bueno, entonces les letrades y les ciudadanos serán los hombres y las mujeres. Si mi prejuicio o mi concepto previo es que puede haber más de dos géneros,
Bueno, entonces les letrades y les ciudadanes incluye a todos y todas y todes, ¿sí? Entonces, el punto es, y vuelvo al dibujito inicial, ¿dónde estaba? A nuestro dibujito inicial, que acá podemos ir multiplicando las interpretaciones posibles, ¿sí? Porque entonces no solo se refiere a los hombres o a las mujeres, sino que se refiere a los no binarios, a las personas de cualquier género o a las personas hombres y mujeres. Es decir, hay una nueva ambigüedad y una nueva posibilidad de interpretación, tanto por parte del hablante como por parte del oyente. Si yo digo buenos días a todes, o les digo buenos días a todos y todas, ¿qué diferencia hay? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia si digo, bueno, buenos días a todos y todas, o digo buenos días a todes, o digo buenos días a todos, todas y todes? ¿Sí? En el único caso en el que estoy claramente desambiguando e incluyendo explícitamente a todos es cuando digo todos, todas y todes, porque ahí estoy incluyendo a todos los grupos sin omitir ninguno, sin invisibilizar a ninguno. Cuando digo bienvenido a todos y todas, estoy invisibilizando a las personas no binarias. Y si digo bienvenidos a todos, estoy invisibilizando a las mujeres y a los no binarios y a todos los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la lógica de las acciones lingüísticas llevadas adelante por el lenguaje inclusivo. Me queda poco tiempo y muchas cosas para decir todavía. Una pregunta y sigo, dale. ¿Quién preguntaba? Bárbara. Acá, sí. Cuando se usa la X, por ejemplo, cuando escribimos, y reemplazamos la O, por ejemplo, todos, cuando escribimos con la X, eso también genera una ambigüedad. Totalmente. Cuando, a ver, esperen que ahora me perdí acá. Cuando hablaba de las reacciones lingüísticas, ¿sí? Las acciones lingüísticas vimos en detalle la de feminizar, no vimos en detalle, pero todos conocen la de duplicar, ¿sí? Los niños y niñas, los letrados y las letradas. La otra acción lingüística para evitar el sexismo es el parafrasear con sintagmas, con sustantivos epicenos y abstractos, porque en lugar de hablar del día del niño, hablar del día de la niñez o del día de las infancias, ¿sí? Dejar de hablar del día del niño y hablar del día de la niñez o el día de las infancias o el día de los niños y las niñas y les niñas, ¿sí? Pero también tenemos la duplicación de los determinantes, las y los adolescentes, las y los chicos y chicas. Entonces duplicamos el sustantivo, duplicamos el determinante, o ponemos una barrita y decimos los chicos barra chicas, ¿sí? Los barra as, chic barra os, ¿sí? O como tenemos acá, esto es una necrológica, un obituario, en un diario argentino, que ya apareció fulanito, sus sobrinos con X, ¿sí? Sobrinos, nietos, primos y demás deudos, todos con X. Con la X, ¿qué está diciendo con esa X? Bueno, con esa X lo que está diciendo es que está, en la escritura al menos, solucionando el tema del lenguaje inclusivo. No se compromete con la E, pero ahorra el espacio de la duplicación. Entonces no pone los sobrinos y las sobrinas, porque además en el diario les cobran por cantidad de caracteres, con los cuales duplicar les aumenta el costo del aviso muchísimo. Entonces la X es otra vez una solución económica y elegante para incluir a todos, no decir que son todos sobrinos hombres, porque las sobrinas, o sea, si hubiera dicho sus sobrinos, Natalia, Florencia, Victoria, Federico y Esmeralda, resulta que son todas mujeres, hay un solo hombre que iba a poner sobrinos. No. ¿Sí?
Fíjense, Natalia, Florencia, Victoria, Federico y Esmeralda. Son 4 mujeres y un hombre. Pero Perdón, no podía André, poner sus y sobrinas. el tema ¿Y cómo de la fonética, cómo lo leo? cómo, Estaba cómo lo, pensando en cómo eso. lo pronunciás. Bueno, es que no lo O sea, pronunciás creo que justamente. Cuando había un lees principio, ¿no? Perdón. Había como un principio de que todo lo que se podía escribir estaba, o sea, está al principio en la pronunciación. El habla es lo que determina la escritura, ¿verdad? Entonces, si no lo podés pronunciar, en realidad no se te tendría que poder escribir. es una convención. Es una convención. Vos podés pronunciar un icono, vos podés pronunciar un emoji, y sin embargo lo escribís en los mensajes todo el tiempo. ¿Sí? Es una forma de escribir, es una forma de comunicar. Estás escribiendo y estás diciendo, fíjate todo lo que estás diciendo con esa X. Estás Obvio. diciendo que incluís a los sobrinos y a las sobrinas, a los hombres, a las mujeres, y lo estás diciendo con una sola letra, ¿sí? Claro que no lo podés leer en voz alta. ¿Cómo leerías vos esto en voz alta? Y ahí Sobrinos y aparece. sobrinas y sobrines. Exacto, exactamente. Cuando vos ves esto y tenés que leerlo en voz alta, decir, Garcete, sus sobrinos, y entonces te detenés en esa lectura y decís, sus sobrinos y sobrinas, Natalia, Florencia, Victoria, Federico y Esmeralda. Y para cuando llegás ahí, te das cuenta, podría haber dicho sus sobrinas y su sobrino, porque son 4 mujeres y un hombre, podría haber dicho eso, ¿sí? O podría haber dicho sus sobrines, ¿sí? Eso va a depender de la opción del hablante. Y la verdad es que como en toda construcción de una sociedad, dependiendo de qué decisiones tomen los hablantes, serán el futuro de esa lengua, cómo va a evolucionar esa lengua. Es decir, si a la mayoría de la gente le molesta la X va a desaparecer, pero si a la mayoría de la gente la X le resulta una solución genial para la escritura, y la va a seguir poniendo, ¿sí? Y si la E prende, en poco tiempo la E la van a estar usando nuestros hijos y nuestros nietos, o nuestros nietes. Y ahí quiero terminar con las propiedades de este lenguaje inclusivo, que en realidad lo que tenemos ahora son 2 lenguas diferentes en construcción. Hay 2 lenguas que se están construyendo en este momento. Por un lado tenemos, perdón, me equivoqué de cartelito. Esto. Por un lado tenemos un español de 2 géneros, ¿sí? Un español que sigue siendo binario, donde persona, víctima, dentista, en el que decimos persona, víctima, dentista, miembro, sujeto y mesa, y un español de 3 géneros en el que se empieza a decir persona, les víctimas, les dentistas, miembra, miembre, sujeta, sujete y mese, ¿sí? Y ese español 3G está apareciendo, porque justamente la consecuencia de ese 3G es que el 3G, el tercer género, empieza a aparecer, aunque la gente que quiso hacer la acción positiva lo quiso poner solamente en los más humanos. Bueno, la gramática le está diciendo, ¿sabes qué? Si vos metes un tercer género te va a invadir todos los sustantivos, no solamente los humanos, porque es demasiado profundo el cambio en el sistema y entonces te va a invadir y vas a empezar a hablar de les miembros y de les meses y empiezan a multiplicar les cuerpes, ¿sí? Y todas esas frases que dicen, ¿qué quiere decir eso? Yo no lo entiendo. ¿No? Bueno, no sé qué quiere decir, pero es como inevitable que surjan, ¿sí? ¿Y qué es lo que aparece? Y eso es lo que nos está hablando de un cambio lingüístico en marcha, cuyo desenlace no conocemos, que aparecieron palabras nuevas en clases cerradas. Nosotros estudiamos que había clases abiertas, que siempre podíamos agregar más sustantivos y más adjetivos, pero que los determinantes y los pronombres eran clases cerradas, que teníamos la lista y que ustedes podían estudiar la lista
de los pronombres y de los determinantes. Y resulta que, de pronto, y sin que nos diéramos cuenta, aparecieron nuevos determinantes, nuevos cuantificadores y nuevos pronombres en todo el sistema. ¡Zac! Invadió. El tercer género invadió todo el sistema pronominal y todo el sistema de determinantes, generando nuevos determinantes, nuevos pronombres, por supuesto nuevas concordancias en los adjetivos, y entonces tenemos una nueva variedad en funcionamiento, que es un español en 3G. Y entonces, la reacción, así como antes teníamos la reacción de el visibilizar a la mujer fue hablar con la A, ahora la reacción fue hablar con la E. ¿Sí? Y entonces empiezan a aparecer cosas, ya que les gusta hablar con la E, practiquen con este lenguaje inclusivo, estudien, trabajen, ayuden, respeten, eduquen. ¿Sí? Y alguien le contesta, ya estudié, trabajé y ayudé, respeté y eduqué, ahora puedo, qué mamarrache. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la ironía popular y la interacción, que también, digamos, es una manera de hacer evidentes las diferencias sin llegar a pelearnos, ¿sí? Es decir, vamos discutiendo posiciones diferentes y lo que es más interesante de todo, las vamos haciendo explícitas. Lo que está detrás de esto es que lo que está en crisis es la visión monolítica de las cosas, la visión de que las cosas solo pueden ser de una manera. ¿Sí? Si todos creemos que las cosas solo pueden ser de una manera, automáticamente pasamos a, bueno, lo que no entra dentro de esa forma está mal, queda fuera, queda excluido. ¿Sí? Cuando aceptamos que las respuestas no son absolutas y que puede haber multiplicidad de opiniones y de diferencias, bueno, entonces la diferencia deja de tener el peso de la exclusión y pasa a ser simplemente la diferencia. Bueno, sí, mira, ¿sabes qué? Está todo bien con que seas así, pero a mí no me copa, o sea, a mi cumpleaños no te invito, ¿sí? Básicamente. Es decir, nos juntamos, tendemos a juntarnos con quienes piensan igual que yo, ¿sí? Y tendemos a separarnos de quienes piensan muy diferente que yo. Y en el medio convivimos con quienes piensan un poco más igual, un poco más diferente, ¿sí? En síntesis, el lenguaje inclusivo nos genera ahora que tengamos una lengua en cambio permanente. En este momento la lengua está cambiando y estos son los síntomas, ¿no? de ese cambio. Hay muchos más síntomas, hay muchos más ejemplos, no nos da el tiempo, ya es casi la hora y tengo que hablarles del cierre de la materia, pero esto era simplemente una... y me falta una cosa muy importante. Ustedes se van a recibir como profesores o profesoras de lengua, ¿sí? Ya sea de inglés o de español, van a enseñar lengua. Como profesores, como docentes, ustedes van a tener la responsabilidad de transmitir la norma. Entonces, como docente hoy yo tengo la responsabilidad de transmitirles cuáles son las normas del español. Y en lo que nos encontramos hoy es que tenemos normas en conflicto en relación al lenguaje. ¿Sí? Tenemos por un lado la norma binaria, la norma del español 2G, y por otro, la norma del español 3G, del español de 3 géneros. En lo que las normas, ambas normas coinciden, tanto las que provienen del español 2G, es decir, la de la academia,
y las de las instituciones más conservadoras, como las que provienen del español 3G, es en que evitar el sexismo y la discriminación es un valor a mantener. ¿Sí? Entonces, las estrategias para evitar la discriminación son normativamente válidas. Ahora, ¿qué estrategias son mejores? Bueno, ahí va a depender de la norma específica que esté vigente en cada institución. Hay instituciones que ya están sacando normativas que permiten el uso de la E, otras que favorecen las duplicaciones y prefieren evitar el uso de la E. ¿Sí? Y son normativas locales, pero lo que sucede, por ejemplo, en nuestra universidad tenemos una normativa que permite, que permite que ustedes hagan presentaciones con la E y que yo dé una clase con la E, ¿sí? Y que yo utilice en mis presentaciones el lenguaje no binario de 3 géneros. Nadie puede ser sancionado por eso, por ahora, porque si las leyes nacionales que están queriendo pasar algunos empiezan a tener éxito, bueno, ahí eso pasaría a ser una norma local que va en contra de una norma nacional. Honestamente no creo que suceda, por lo menos no en el mediano plazo, o en el corto plazo. Pero sí va a haber reacciones, y probablemente cómo evolucione esto, tenemos hipótesis para analizar. Lo que sí es muy importante, y retomando lo que decía Juan de la Real Academia, es que ese movimiento produjo afortunadamente un cambio fundamental en la normativa de la academia. Una academia que tardaba siglos en cambiar una definición de diccionario, en los últimos 5 años cambió y cambia permanentemente el género de los sustantivos y las formas, y va retomando lo que se está diciendo en el mundo. ¿Sí? Aunque suceden cosas muy graciosas, como que cuando habilitaron la página del observatorio, pusieron las formas que van observando, pero que todavía no se incorporaron al sistema, y entonces empezaron a aparecer formas no binarias, y duraron 2 días en la página, porque la reacción conservadora mismo de la academia fue, no podemos poner esto dentro de la academia, porque con eso estamos legitimando una forma que no queremos legitimar. Solamente para que visiten la página de la academia, tiene un hermoso cartel que dice: los académicos somos el alma de la academia. ¿Sí? 459 personas tiene la academia, de los cuales 450 son hombres. ¿Sí? Entonces, andamos necesitando una ley de cupo también en la academia. Sí. A mí lo que me pasó particularmente es que presenté una planificación en lenguaje inclusivo y bueno, me llamaron la atención y me pidieron que duplicara. Exacto, ¿en dónde? ¿En una escuela? En un secundario. En un secundario. Por eso va a depender de cada institución. Vas a tener Todavía no la corregí igualmente porque no hay una norma que me prohíba hacerlo. Exactamente. Y con las experiencias en las escuelas también piensen que existe otro factor de presión, que son los padres, ¿no? Porque, digamos, he escuchado varios relatos de, bueno, que digamos, sobre todo en colegios privados, pero como vieron el padre como conservador o la madre como medio conservadora, que van a quejarse porque como a mi nene le hablan con la E. Entonces, nada. Claro, pero son los padres, ¿no? Claro, por eso digo. No son les chiques, son les padres. Yo solamente prendo como radares para que estén atentos a todo eso que implica el sistema educativo medio, digamos, ¿no? Porque la universidad... Sí, me parece que hay también... somos adultos, que podemos tomar ciertas decisiones, a menos que alguna reglamentación lo impida, etcétera, en este tipo de cosas, donde se juegan identidades políticas, ideología, bla, 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 bla,
pero en una escuela media no, digamos. Y entonces ahí Sí, también... pero somos, es a nosotros a los que se nos produce el choque, porque a los alumnos no. Claro, no, Ellos lo pero yo viven por con eso te digo, naturalidad. yo no transito hace Bueno. años por la escuela media, pero conozco relatos de gente indignada, padres, que han ido tipo a golpear la puerta de la dirección de cómo a mi hijo le están enseñando esto que está mal. Entonces, Pero también eso ha sucedido históricamente Claro. siempre, no solo con el lenguaje inclusivo. Eso ha sucedido en la época de la dictadura, por ejemplo, que un profesor o una profesora de literatura diera ciertos textos para leer, era considerado una barbaridad. ¿Cómo le vas a dar a leer ese libro pornográfico o esa novela subversiva o sea, cualquier, la censura, el decir esto está mal, es parte de los mecanismos de autocontrol de las sociedades. Entonces, cuando hay cambios en funcionamiento, aumentan las presiones, esto que les decía de la contra revolución, ¿no? La contrarreforma, la presión hacia el otro lado. Eso va a suceder siempre. El tema es que también nos pongamos del otro lado y decir, bueno, ser inclusivo también implica incluir a esos padres conservadores que no quieren que use la E. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo ser inclusiva incluyéndonos a todos, a todas y a todes? ¿Sí? Y a veces lo que sucede es que tengo que terminar aceptando que alguna discriminación por grupo de pertenencia, digamos, es mejor solución que tratar de incluirnos a todos, todas y todes en la misma bolsa. Porque cuando quieren lograr que, no sé, ya abro la caja de Pandora y se nos acaba la hora, pero cuando quieren lograr que un colegio católico acepte la ley del aborto, y bueno, a ver, las posibilidades de que eso suceda son mínimas, ¿sí? Entonces, el tema es que tu forma de pensar no puede ser la que rija a todos, ¿sí? Entonces, la ley más inclusiva es la que lo permite, porque permite que lo hagas y que no lo hagas. En cambio, la ley menos inclusiva es la que no te lo permite, porque no lo puedes hacer, no incluís a los que la permiten. Entonces, lo que tenemos que pensar siempre es eso, cuál es la ley y cuál es la forma más inclusiva en términos de que la mayor cantidad de gente pueda llevar adelante su forma de pensar y de vivir la vida sin sentirse excluida, es decir, sin sentir que la ley se lo impide. ¿Sí? Y también elegir un poco las batallas que uno quiere librar, porque yo creo que, lo vemos en gramática, la gramática formal nos da herramientas para describir el sistema. Y todo esto, yo digo porque soy profesora de tercer año de secundaria, todo esto yo lo veo con los chicos, no digo epiceno, heterónimo, no recurro a categorías para, que son propias ya de este nivel, digamos, porque no me parece adecuado, pero la cuestión del género gramatical, cuando los sustantivos tienen una referencia de objeto, de persona, y poder compartir con ellos y que aprendan qué es y que después lo puedan ver o en una lengua extranjera, o mismo para describir su propia lengua y hablar, yo les puedo decir que es algo, a mí me da más satisfacciones que a mí me permitan o no hablar con la E. O sea, cuando yo veo que ellos comprenden esto, que libra no es el femenino de libro, o que libro no es varón, ¿no? Estas cosas que, son chicos, tienen 13, 14 años, cuando pueden entender un poco estas cuestiones que se ve desde prácticas del lenguaje, no sé, yo libro mi batalla por ese lado, o con las formas, aunque no alteran la morfología, pero son más inclusivas, como por ejemplo anteponer el sustantivo persona, cosas que a veces no se perciben tanto, por lo que Andrea explicaba de la lengua E, la lengua I, pero que estamos haciendo cambios. Las personas que prestamos atención al lenguaje sí notamos que están, y el que, bueno, está como más reactivo a todo, no se va a violentar conmigo. Me parece que hay mucho para enseñar
de lengua en la escuela. Y bueno, en lo personal, digo, yo quiero que mi batalla vaya por ahí, y dar recursos, herramientas, y la verdad que hay gente con la que no quiero compartir por ahí esta conversación, ¿no? En términos del trabajo, sí, acá en este espacio, me encanta. Ahí es, en ese punto, vuelvo a lo que decía Maximiliano y las cosas que irritan y qué sé yo, discutir con fundamentalistas de cualquier ideología, de cualquier orientación, es muy difícil porque justamente digamos, no hay posibilidad de que el otro acepte una visión diferente, porque justamente el fundamentalista, cualquiera sea su ideología, ya sea fundamentalista religioso, político, lingüístico, no importa que cualquier fundamentalismo lo que piensa es que hay una sola manera de ver el mundo. Y el ser fundamentalista justamente implica que el que no ve el mundo de esa manera queda fuera. Y que el fundamentalista lo que quiere es que todo el mundo piense como él o como ella. ¿Sí? Entonces, para quienes no somos fundamentalistas, la mejor norma es la que permite que la mayor cantidad de gente pueda llevar adelante su forma de pensar, siempre y cuando, y ahí está el punto, siempre y cuando su forma de pensar no implique la aniquilación de otro grupo, porque ahí sí, entonces empiezan a tener las diferencias de normativa, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y entonces ahí decimos, no, bueno, eso es inaceptable, está mal, porque eso implica destruir a una comunidad completa, a un ser humano, o lo que sea, ¿sí? Bueno, se nos acabó la clase, la hora, el tiempo, pero la verdad es que fue una clase muy linda, me gustó mucho compartir, participaron mucho, estuvo excelente. Y solo quiero cerrar entonces la cursada con algunas aclaraciones respecto de cómo seguimos.